versículos del 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén y amén. Este pasaje está en un contexto en donde el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 24 en adelante, viene hablando acerca de su ministerio. Él está hablando de su ministerio, de lo que implica ser un ministro del Señor, ¿ya? Bueno, hoy en día, en muchas partes del mundo, nos encontramos con un fenómeno bastante peculiar, pero preocupante dentro de la iglesia. ¿Qué cosa? Pastores que en lugar de cuidar y nutrir al rebaño de Cristo, parecen estar más interesados en su propio beneficio, ¿ya? Esto estoy hablando en términos generales, no estoy puntualizando en nadie en específico, por si acaso. Son líderes, se ven muchos líderes que explotan a las ovejas en lugar de pastorearlas con amor y sacrificio. Y estos pastores buscan más una ganancia personal que el bienestar espiritual de aquellos que se les ha confiado, que el Señor les ha confiado. O no sé si el Señor les habrá confiado, porque muchos dicen tener llamado, pero en realidad no lo ejecutan de manera sana o bíblica. Muchos nos hablan de prosperidad, pero no de la verdadera riqueza en Cristo. Muchos nos prometen bienestar física, material, pero nunca nos guían hacia la verdadera paz en Cristo. La triste realidad es que esta falta de cuidado pastoral no es algo nuevo, porque en el Antiguo Testamento ya Dios había pronunciado o se había pronunciado en contra de aquellos pastores que no pastoreaban correctamente al pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 2 al 3, que está en pantalla, donde Dios reprende a los pastores de Israel diciendo: hijo de hombre o hijos de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor Dios, ay de los pastores, y ese ay es un ay de dolor, ¿ya? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben apacentar los pastores las ovejas? Coméis la grosura, dice, os vestís de lana, matáis lo engordado, pero no apacentáis las ovejas. Hermanos, mucho se habla en el mundo en contra de la iglesia diciendo: pero los pastores puro que abusan y se enriquecen. Hermanos, siempre ha habido y va a haber una sentencia de parte de Dios contra aquellos falsos hombres que ejercen mal el ministerio. Dios hace una severa denuncia, hermanos, contra aquellos pastores que se aprovechan para su propio beneficio, se aprovechan de los demás para su propio beneficio, mientras que descuidan las necesidades verdaderas espirituales de las ovejas. Y este tipo de pastores no buscan el bien de las ovejas, sino que las explotan y las dejan sin cuidado. Hermanos, muchas veces hay iglesias, hermanos, muchas veces multitudinarias, o muchas veces iglesias grandes, donde un pastor jamás va a entrar a la casa de una oveja. Nunca, ni siquiera las conocen muchas veces, ni siquiera saben quiénes son o cuáles son sus necesidades. De manera similar, hermanos, podemos decir que ese juicio para aquellos está asegurado, porque Dios no tolera ni tolerará a aquellos que se han autoarrogado egoísta y negligentemente una autoridad sobre el pueblo de Dios. Dios dio su vida por su pueblo. La palabra del Señor nos dice a nosotros los esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Acaso Dios podrá tolerar el abuso contra la iglesia por la cual dio su vida? Jamás. De manera similar, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 12 al 13, nos muestra la diferencia entre un buen pastor y un ladrón. Dice la palabra: pero el asalariado, o sea, el que anda en búsqueda de ganancia deshonesta, y no el pastor, lo distingue de un pastor. Un pastor, a pesar que es digno, a pesar que es digno de un salario, dice la palabra, ¿verdad? No obstante, se diferencia del asalariado, ¿verdad? De aquel que busca abusar y sacar provecho.
Dice, pero el asalariado, y no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Hermano, aquí Jesús nos dice que existe un tipo de líder eclesial, ¿ya?, que es asalariado. O sea, aquel que no tiene un verdadero amor por las ovejas, porque cuando ve el peligro, en vez de proteger las ovejas, las abandona, ¿verdad? Porque su interés y su único interés no está en el bienestar de las ovejas, sino en su propio beneficio. En su propio beneficio. Y en contraste con estos pastores egoístas y desinteresados, se presenta Pablo con esta palabra, donde nos muestra cómo debería ser un verdadero cuidado pastoral. Y el apóstol Pablo, aunque no está físicamente presente con los colosenses en ese momento, porque se encuentra preso en prisión por causa del evangelio, lo que hace es demostrar un profundo amor y genuino amor por ellos, porque su lucha es por el bienestar espiritual de ellos, para que sean realmente fortalecidos en la fe, para que logren alcanzar la unidad que está en Cristo, para que conozcan a Cristo, para que encuentren el tesoro, el cual es Cristo. Por lo tanto, la centralidad y la preeminencia de Cristo es el fundamento de toda verdadera labor pastoral. Un pastor que no te guía a Cristo, que te guía hacia otra cosa que no sea Cristo, no está cumpliendo con la verdadera labor pastoral. Así que, en lugar de ser siervos y egoístas y desinteresados, debemos todos nosotros aspirar a un cuidado pastoral que, igual como el apóstol Pablo, esté centrado en Cristo. Sí, tú también puedes ser un pequeño pastor, una pequeña pastora que guíe el corazón de alguien. Me da gusto cuando dentro de la congregación hay hombres y mujeres que discipulan a otros, que se preocupan de los otros. Y aquí yo pongo sobre tus hombros una pequeña responsabilidad. Toda labor espiritual que tú realices con cualesquiera persona tiene que estar centrado y guiado hacia Cristo, hacia Cristo. Hermanos, en este pasaje vamos a abordar respecto de un modelo pastoral que busca el bienestar del pueblo de Dios y que tiene a Cristo como el único tesoro de sabiduría y conocimiento. Te invito a examinar entonces cómo Pablo expresa este cuidado pastoral en la iglesia de Colosas y qué lecciones podemos aprender para nuestra vida hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 2: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Veamos entonces como punto número 1 el corazón pastoral de Pablo. Aquí el apóstol Pablo expresa lo que él llama una gran lucha por los creyentes en Colosas, en la Odisea, y por los que aún no lo han visto personalmente, dice. Y la palabra que utiliza para lucha es la palabra agom. En el griego transmite la idea de una batalla intensa. De ahí viene también la palabra agonía, por ejemplo, alguien que está luchando, ¿verdad? Una batalla intensa o un esfuerzo continuo, no físico, sino un esfuerzo espiritual. Y este no es un esfuerzo superficial o pasajero, sino que es una preocupación constante, profunda, arraigada, ¿verdad? Que lo lleva a orar y a esforzarse por el bienestar espiritual de aquellos que, aunque están distantes, estaban muy cercanos en su corazón. En otras palabras, todo verdadero pastor es un hombre esforzado. Es un hombre esforzado, es un hombre que lucha por las ovejas, es un hombre que se preocupa diligentemente por las ovejas. Todo pequeño pastor o pastora, ¿verdad? Que cuida el corazón de alguien es alguien que ama y se esfuerza por ese alguien. Alguien se ha preocupado intensamente por ti. Dale gracias al Señor por ello. Hermanos, el ejemplo de Pablo es significativo porque él no se conforma con ser un predicador que visita iglesias, un predicador que hace congresos gigantes en acá o allá o de este otro lugar, ni mucho menos desea ser un hombre que visita ciudades y llena estadios para ser aplaudido, sino que su vida está marcada por una dedicación constante a un rebaño, incluso cuando él no está presente físicamente. Hermano, y este tipo de lucha no es por un interés personal, ni por ganar fama, ni por ganar reconocimiento, sino es una verdadera lucha por el bienestar espiritual de la iglesia. Él se entrega en oración, se entrega en preocupación. Él quiere asegurarse de que los creyentes no sean desviados de la verdad, sino que continúen a paso firme en Cristo. Y esto debiese, hermano, ser una bofetada en el alma, como dice alguien,
para nosotros los pastores y para todo aquel que anhela o es líder en la iglesia del Señor. Porque el cuidado pastoral, hermanos, que Pablo demuestra, nos enseña que los pastores, al igual que cualquier líder cristiano, debe tener un amor genuino por la iglesia. Hermanos, el amor es principal, es fundamental. El verdadero liderazgo no es egoísta, sino que se entrega constantemente, a veces sacrificadamente, por el crecimiento y la protección espiritual del rebaño de Cristo. Muchas veces aquel que es líder, muchas veces se niega a sí mismo por el otro, ¿verdad? Se rehúsa muchas veces en muchos aspectos, a veces económicamente, a veces físicamente, a veces en términos de tiempo. Muchas veces lo hace pensando en el otro. Y es un trabajo que, aunque no siempre es visible, es profundamente importante para la salud de la iglesia. De modo que queda de manifiesto, hermanos, que el amor de Pablo por la iglesia lo lleva a tener un esfuerzo espiritual profundo que va más allá de las palabras o de la presencia física, y establece un modelo de cuidado pastoral basada en la dedicación y el amor genuino. Mire lo que dice el versículo 2 en la parte A. Dice: para que seáis consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Déjelo hasta ahí. Como punto 2, la unidad en amor como meta del cuidado pastoral. Fíjese que el apóstol Pablo explica que la razón por la cual él lucha no es porque quiere autoflagelarse, no es porque quiere ser reconocido como un mártir. La razón por la que él lucha es porque él desea que los creyentes sean consolados, que su corazón sea consolado y que alcancen, dice más adelante, toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para que alcancen conocimiento de Cristo. Dice, para alcanzar unidad en el amor. Entonces, este es un anhelo de Pablo que va mucho más allá de la mera coexistencia de los creyentes. No es simplemente juntarlos un día domingo. Es mucho más profundo que eso. Él quiere que sean un cuerpo unido, cimentado en el amor y en el conocimiento de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, porque si algún grado de unidad hemos conquistado, como la pequeña iglesia que somos, es solamente por la gracia de Dios. Y hay mucho camino por recorrer al respecto, por cierto. Ahora, hay ciertos conceptos que pueden sonar algo difíciles de comprender. Pero imagina un árbol cuyas raíces están profundamente entrelazadas debajo del suelo, y a pesar de las tormentas o el viento fuerte, ese árbol puede venir un huracán, ¿verdad? Gigante, pero ese árbol puede mantenerse firme y sólido. ¿Por qué? Porque sus raíces están entrelazadas, unidas y fuertes. De esa misma manera, cuando el apóstol Pablo habla de la unidad en amor, está diciendo que el amor es la raíz que mantiene fuerte y estable la iglesia. Sin amor nada soy, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios poniendo como énfasis central la preeminencia del amor. Si yo hablara lenguas humanas o angélicas, si tuviera el conocimiento más absoluto del mundo, si fuera la persona con más grados académicos en este mundo, ¿verdad? Si tuviera muchas riquezas de modo que tuviera para regalarle a todos una casa, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, de manera, hermanos, que cuando los creyentes están profundamente unidos a Cristo, el cuerpo entero se mantiene firme y resistente. Hermanos, el apóstol Pablo habla de la unidad en amor y está diciendo que cuando la raíz se mantiene fuerte y estable a la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, incluso en medio de las pruebas y dificultades, incluso en medio de las pruebas más difíciles que podamos sufrir como iglesia, la iglesia se mantendrá firme en el Señor. Hermanos, debemos reflejar la naturaleza misma de Cristo, que es el fundamento y la fuente de esta unidad. Ahora, no es solo eso lo que dice el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo también señala que la unidad en amor no es un amor superficial, sino que se logra, no se logra de manera artificial, sino que la unidad verdadera está basada en algo importante. El amor no es un amor como lo plantea la filosofía posmoderna de este mundo. Cuando dicen amor es amor, como si se tratara de un sentimiento muy, muy superfluo, muy abstracto.
El amor del que habla el apóstol Pablo está basado en el conocimiento profundo de Cristo, porque Él es el verdadero amor. Y en el consuelo que proviene del conocimiento que tenemos de Cristo. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg nos pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y responde: mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino que soy de Cristo. Y ese conocimiento es el que trae verdadero consuelo, y la labor pastoral tiene que estar enfocada en eso, a que cada uno de nosotros tengamos consuelo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, amado hermano. Por lo tanto, conocer a Cristo implica conocer lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él? Hermanos, su amor y su gracia hacia nosotros, aun cuando éramos enemigos de Dios, podemos tener ahora, hermanos amados, certeza de que Él nos ha amado, ¿verdad? Aún siendo pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, es el conocimiento de su obra redentora lo que trae paz a los corazones y genera esa unión espiritual. Cristo vino para restaurar, para buscar lo que se había perdido. Cristo vino para restaurar el corazón quebrantados, las familias quebrantadas, ¿verdad? Matrimonios quebrantados. Cristo vino para unificar los matrimonios. Cristo vino, hermanos amados, para unir, para volcar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Cristo vino a restaurar la enemistad entre el hombre y la mujer. Cristo vino, hermanos amados, para restaurar, ¿verdad?, todo lo que había sido quebrantado por causa del pecado. Sobre todo, Cristo vino para salvar a su iglesia, los cuales somos nosotros. Hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús oró por la unidad de los creyentes y dijo: Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A esta oración de Cristo se le conoce también como la oración sacerdotal de Cristo, donde Cristo intercede sacerdotalmente ante el Padre por su iglesia. Porque de estas palabras inferimos que la unidad en la iglesia no es solo una cuestión de relaciones interpersonales o de amistad social o etcétera, sino que tiene un profundo propósito evangelístico, porque dice: para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. La unidad es importante. La unidad es importante. La unidad de los creyentes refleja la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Cada vez que tu hermano tenga algo contra ti o tú tengas algo con tu hermano, recuerda la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y recuerda que Dios quiere que nosotros estemos en esa unidad. No todos van a soportar aquello. No todos van a estar dispuestos a renunciar a su ego. No todos van a estar dispuestos a renunciar, ¿verdad?, a estar dispuestos a salvaguardar la unidad de la iglesia. Pero la palabra del Señor también dice: es necesario que entre vosotros hayan disensiones, para que sepáis quiénes son aprobados. Hermanos, la unidad de la iglesia es crucial. La unidad de la iglesia es fundamental. Miren lo que dice 1 Corintios 1:10, donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De modo que la unidad en la iglesia es crucial para la edificación del cuerpo de Cristo. La unidad no significa uniformidad, somos todos iguales en absolutamente todo. Eso no es unidad, no es uniformidad, es unidad en Cristo, en quien es nuestro Salvador. Hermanos, la unidad no significa uniformidad, pero sí debe haber un mismo propósito, un mismo entendimiento en torno a Cristo y a su Evangelio. Nuevamente, los que somos pastores debemos reflexionar respecto de ser promotores de esta unidad, guiando a los creyentes a un conocimiento más profundo de Cristo. Y no basta estar juntos en un edificio o compartir ciertas actividades. Lo que mantiene viva la iglesia y unida es el amor genuino y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la unidad de la que el apóstol Pablo habla. Como tercer punto, hermanos, ya para ir avanzando y culminando en este servicio, en este sermón, dice la parte B del versículo 2 y versículo 3, dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre
y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este versículo es importante, hermanos, porque nos revela que en Cristo se encuentran escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser sabio? En Cristo está el conocimiento. Hermanos, afirmando la centralidad de Cristo como el fundamento verdadero de todo lo que necesitamos saber y comprender para tener una visión correcta del mundo, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: Cristo es la imagen del Dios invisible, en Colosenses 1:15. Y él mismo nos ha dicho en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que Cristo mismo es el tesoro inagotable de sabiduría y conocimiento que todos nosotros necesitamos. ¿Quieres conocer algo? ¿Quieres conocer ser un mejor papá, un mejor esposo, una mejor esposa? Mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo, míralo a Él. Pablo habla de un misterio, ¿verdad? Que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado en la persona de Cristo. En Cristo se han revelado los misterios más profundos. ¿Cómo es posible que Dios, el creador de todas las cosas, se haya convertido en un hombre de carne y hueso como tú y yo? Y que no haya abandonado nunca su divinidad, y que siempre haya habitado entre nosotros como el Dios encarnado. ¿Cómo es posible que haya nacido en un pequeño pesebre? ¿Cómo es posible que eso no sea un misterio glorioso? ¿Cómo es posible que eso no llegue a decir, a que digamos en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, insondables son tus caminos, Señor? ¿Quién aconsejó al Señor? ¿Quién le dio primero? ¿Quién puede decir, oh, yo soy más inteligente? Hermanos, no existe ignorancia más ignorante, valga la redundancia, que el ateísmo. Es una soberana imbecilidad, hermanos amados. Hermanos, fíjese lo que dice la palabra, ¿verdad? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que hay un misterio que antes estaba oculto, pero que Dios se dio a revelar, pero que ha sido revelado en la persona de Cristo. Y este misterio no es algo inaccesible o indescifrable, sino que Dios se ha revelado en Cristo, en su voluntad, en su palabra. Su plan de salvación, la promesa de vida eterna, la plenitud de la sabiduría. Cristo, hermano, es la revelación completa de Dios, y en Él y solo en Él encontramos la verdad que le da propósito a tu vida, que le da propósito a mi vida, que le da dirección y esperanza a nuestras vidas y a nuestras familias. No estamos solamente de paso por este mundo para nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? De una manera simplista, materialista o nihilista, ¿verdad? Donde no existe nada, donde no hay nada después de nada. Hermanos, hay un profundo propósito detrás de nuestras vidas. Sabemos que el mundo nos ofrece muchos caminos en búsqueda de la sabiduría, pero todos ellos están vacíos y no te llevan a Cristo. Solo en Él se encuentra la verdadera sabiduría, que es más valiosa que cualquier conocimiento terrenal. Los creyentes, por lo tanto, debemos hacer de Cristo, mejor dicho, nuestro mayor tesoro, ya que todo lo que necesitamos está en Él. Hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 44, Jesús nos cuenta una parábola muy interesante. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo encontró, lo halló y escondió. Y luego, por el gozo que ello le trajo, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno, aquel campo con el tesoro. Y esta parábola, hermanos, ilustra el inmenso valor y la singularidad del reino de Dios representado en el tesoro, el cual es Cristo. Hermanos, el hombre que encuentra el tesoro, al ver su gran valor, vende todo lo que tiene para adquirirlo. De manera similar, cuando los creyentes descubren el tesoro infinito que es Cristo, el Espíritu Santo los lleva a estar dispuesto a renunciar a todo lo demás para obtener a Cristo. Hermanos, Cristo es el tesoro más grande que supera todo lo demás en valor y dignidad. Por lo tanto, hermano, es digno de ser atendido y perseguido por encima de cualquier otra cosa. Yo sé que tienes pasiones, yo sé que tienes hobbies, yo sé que tienes pasatiempos que te apasionan, hermanos, pero el día que encuentres que Cristo se ha convertido en el tesoro más importante en tu vida, estarás dispuesto a postergar todo lo demás por encontrarlo a Él. Por encontrarlo a Él. Hermano amado, hermana amada,
Cristo es el tesoro más grande que supera todo lo demás. Te pregunto en esta hora, ¿qué valor tiene Cristo en tu vida? ¿Qué significa para ti renunciar a todo por Cristo? ¿Qué significa para ti las palabras de Cristo que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Estás dispuesto a convertir a Cristo en el Señor, a Cristo el Señor, como lo más valioso de tu vida? Hermanos, dice la palabra en Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Quieres vivir una vida plena? En Cristo está la plenitud. Así como el hombre de la parábola que vendió todo lo que tenía para obtener el tesoro, los hombres y mujeres que se encuentran verdaderamente con el Evangelio de Cristo descubren que los tesoros más valiosos que este mundo le puedan ofrecer no son en lo más mínimo comparable al lado de tener a Cristo. Y su único deseo ahora es tener a Cristo, quien es el verdadero tesoro de sabiduría y conocimiento. No hay nada más, no hay nada ni nadie en este mundo que valga más que el conocimiento de Cristo. Y debemos vivir como si Él fuera el único tesoro y más valioso que poseemos. Nosotros, los pastores, debemos también, por lo tanto, al igual que Pablo, tener la responsabilidad de guiar a cada uno de los miembros de la iglesia a que busquen a Cristo con todo su corazón y reconozcan en Él el tesoro más grande que pueden hallar, porque sin duda en Él hay verdadera satisfacción. Te pregunto, ¿dónde está tu satisfacción? Pareciera que vivimos en un mundo donde invadido por la dopamina, ¿verdad? Invadido por esas satisfacciones momentáneas, instantáneas, pero que así como tan rápidamente vienen, rápidamente se van. Pero yo te invito en esta hora a que busques y encuentres en Cristo la verdadera satisfacción. Para resumir este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta una profunda enseñanza sobre Cristo como el tesoro más grande y más valioso, en quien encontramos toda la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para vivir en verdadera libertad, en paz, contigo, con Dios, con nuestro prójimo, verdadera paz. Pero más allá de esta fundamental enseñanza doctrinal, Pablo nos muestra un ejemplo de lo que es un verdadero cuidado pastoral genuino. Porque su preocupación no era solo por los creyentes, que los creyentes comprendieran verdades teológicas, que es importante, que los creyentes conocieran verdadera doctrina, pero también era importante para el apóstol Pablo que vivieran en verdadera unidad, en amor, entendiendo y aprendiendo a Cristo en su plenitud. Por lo tanto, el corazón de Pablo se refleja en un deseo de que los colosenses y todos los creyentes estén arraigados en Cristo y no sean engañados por falsas filosofías que prometen sabiduría, pero que en realidad alejan de la verdad. Pablo, hermanos, lucha, y yo estoy dispuesto también, yo quisiera luchar como el apóstol Pablo, porque haya un verdadero amor sacrificial en nosotros, que el apóstol Pablo ansía que encuentren consuelo, unidad y seguridad, pero no en cualquier palabrería hueca, ni cualquier filosofía hueca, sino en Cristo. Pero también es muy importante que reconozcamos que el llamado de Pablo también es un llamado para todos nosotros. Porque como iglesia todos nosotros somos llamados a cuidarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, a ayudarnos a mantenernos firmes en la fe y unidos en el amor, tal como el apóstol Pablo se preocupa por la iglesia que él conoce. Incluso cuando no podía estar físicamente, Pablo se preocupa. Hermanos, su ejemplo de amor y celo por la verdad en Cristo son un modelo para los creyentes de hoy y para los pastores de hoy. 1 Corintios 12, 25 al 26 dice: no hay división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Hermanos amados, la cara no se puede lavar sola, necesita de las manos. Hermanos, los pies son necesarios, las rodillas son necesarias, todos los miembros del cuerpo son necesarios, todo miembro de la iglesia es necesario. Agustín de Hipona dijo una vez: no hay duda de que quien ama la hermosura de la casa de Dios, ama la iglesia. No por sus paredes y bóvedas artísticamente construidas, ni por el esplendor de sus mármoles y atesorados de oro, o artesonados de oro, dice, sino que la ama por las personas fieles,
santas, que aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismas, que se reúnen allí. En otras palabras, ¿por qué amas la iglesia? Porque te cae bien el pastor, porque es bonito el lugar, es cómodo, porque hay un ventilador gigante que te quita el calor en verano. ¿Por qué amas la iglesia? Hermanos, Agustín de Hipona dice: el que ama verdaderamente la iglesia, ama a los que están allí, ama a los que están en la iglesia, ama a los santos que Dios ha escogido y que están allí. Pero más allá, hermanos, del ejemplo de Pablo hacia nosotros, el foco de este pasaje, como toda la carta a Colosenses, es Cristo. Él es el tesoro que debemos descubrir, que debemos valorar más que cualquier otra cosa en este mundo. En Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y es en Él donde encontramos verdadera paz, verdadera unidad y verdadera vida. Alguien dijo una vez: si me miro a mí mismo, me deprimo. Si miro a los demás, me decepciono. Si miro mis circunstancias, me desaliento. Pero si miro a Cristo, estoy completo. Así que, hermanos, mientras nos inspiramos en el corazón de Pablo, que se preocupa profundamente por los demás, también nos confrontamos con una invitación a buscar y a valorar a Cristo. ¿Estás dispuesto a buscarlo y vivir por Él con este mismo anhelo? Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Pablo, y que podamos vivir como una comunidad de creyentes unida en el amor, arraigada en Cristo y fiel a la verdad que Él ha revelado. Te invito a que oremos en esta hora para que Dios nos conceda un corazón pastoral lleno de amor y celo por la verdad y celo por la iglesia, y que todos, como el apóstol Pablo, podamos ver a Cristo como el tesoro que vale la pena seguir, el tesoro que vale la pena atesorar en nuestros corazones por sobre todas las cosas. Sol y Deo Gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.